Hola, ¿qué tal? En un anterior video habíamos hablado acerca del panorama general de los derechos humanos desde dos tradiciones, la europea norteamericana y la latinoamericana, donde describíamos cómo existe un origen histórico para ambas distinto, algunos fundamentos totalmente distintos, incluso en algunas posturas pudieran ser encontrados y por lo tanto iban a desarrollarse en la actualidad, al parecer, en distintas prácticas muy separadas, ¿no? Muy diferentes. En esta ocasión vamos a tratar el tema del fundamento de los derechos humanos, que le llamaremos el deber ser impuesto a la realidad. Cuando nosotros recordamos la palabra deber ser impuesto a la realidad, o en específico deber ser, nos remitimos a Kant. Y entonces así recordamos cómo para Kant el deber ser se construye de forma universal y se llega a él a través de una razón, la llamada razón kantiana, que parte de la lógica, ¿no? Y que es descrita en su libro de Crítica a la razón pura. Pero antes de Kant, para comprender qué es lo que está observando Kant, qué es lo que está viendo, tenemos que irnos un poco más atrás. Y entonces llegaremos hasta David Hume y el empirismo inglés. Pero todavía tendremos que irnos más atrás a lo que está enfrentando David Hume o en general la teoría del empirismo inglés protagonizada por John Locke y David Hume. Así tenemos a René Descartes y así aparece la razón cartesiana, que viene a ser conocida filosóficamente como el racionalismo, donde Marciano Vidal nos describe en un artículo cómo se realiza este modelo ético de hombre, ¿no? El artículo de Marciano Vidal nos describe varios modelos éticos. En estos modelos éticos, entre otros, va a aparecer el cartesiano. Y este modelo va a ser descrito por René Descartes en su libro Discurso y Método. En ese libro denominado Discurso y Método vamos a encontrar la siguiente frase. Dice en este libro: con el fin de no permanecer irresoluto en todas mis acciones mientras la razón me obligase a hacerlo en mis juicios y no dejar de vivir desde luego lo más felizmente que pudiese, me formé una moral provisional que consistía solamente en tres máximas que voy a exponer. Y así es como Marciano Vidal descubre en René Descartes un modelo ético a partir, o más bien denominado, el hombre de moral provisional. ¿En qué consiste? Son tres cosas las que más o menos René Descartes describe. Hay que decirlo, para René Descartes esa razón o esos valores naturales únicos y universales los vamos a encontrar a través de un esfuerzo principalmente de lectura. Para él es más importante leer libros que andar viajando. Él dice en su libro por todo el mundo, aunque en realidad viajó a algunos lugares de Europa nada más, ¿no? Y entonces estos tres principios va a ser, en primer lugar, una moral enseñada. Es decir, cuando nacemos vamos a encontrar o tener que hacerle caso a nuestro primer contacto, ¿no? Que sería la familia. Y ahí entre la familia vamos a buscar a quien nos parezca más sensato y tendremos una moral enseñada. En segundo lugar, vamos a tener que dejarnos guiar por la moral de las personas más sensatas. Entonces tendremos que ver dentro de la sociedad, ya no nada más de la familia, qué personas pueden ser reconocidas en esta sociedad y de esa manera hacerles caso. Y por último, vamos a tener que buscar la verdad mediante la preparación frente a sí mismo. Entonces nos enfrentamos a nosotros mismos para obtener un criterio, aunque hay que decirlo, René Descartes decía que si ese criterio yo en la posición social en la que me encuentro no tengo un reconocimiento establecido, pues entonces nada más lo escribo y de esa manera formaré mi propio criterio. Pero después de todo este transporte que me va a llevar la racionalidad de pasar de lo familiar, las personas que admiro, a la sociedad y posteriormente mi criterio, ¿no? Si pusiéramos un ejemplo en el derecho, tendríamos que nacer y a partir de ahí encontrar dentro de nuestra familia quien fuera de alguna manera el más sensato o el que estuviera más reconocido, hacerle caso en sus posiciones
y posteriormente empezar a la lectura de algunos autores a lo largo de la historia que son reconocidos y que, por ejemplo, en nuestra situación latinoamericana, desgraciadamente, nos afirma Juan Bautista, pues en las universidades nos vamos y parece que el conocimiento nada más surgió en Europa y están en todas las bibliotecas los autores europeos. Hay un proceso en Latinoamérica de desarrollo de filosofía propia, pero pues ese proceso está en marcha, ¿no? La realidad es que todavía existe una colonialidad que le llama Boaventura de Sousa Santos del saber, pero ese es otro tema que iremos tratando más adelante. Regresando a René Descartes, vamos a tener que su racionalización cartesiana se va a basar mucho en los libros. Como les mencioné anteriormente, él durante el escrito de este libro, Discurso y Método, vamos a tener que en este libro narra incluso cómo nosotros en nuestra casa tendremos que tener un estudio lleno de libros en el cual podamos resguardarnos de todo lo exterior y así poder a través de la lectura llegar a esta razón cartesiana, esta racionalidad que de alguna manera sería innata, pero que tenemos que llegar a ella a partir de las personas más sensatas que nosotros nos encontremos en una sociedad. Así, el empirismo inglés va a luchar contra esto, en primer lugar, las ideas innatas y naturales. Y entonces va a decir John Locke que somos como una especie de hoja en blanco. Y entonces en esta hoja en blanco nosotros vamos a ir metiendo ideas que obtenemos a través de nuestro contacto con la realidad. Por eso vamos a llamar a esta teoría el empirismo inglés. Pero posteriormente va a venir David Hume, que David Hume es nuestra consideración, va a ser el origen del fundamento filosófico y posteriormente de los derechos humanos en el garantismo y el neoconstitucionalismo, como lo vamos a ir tratando video a video. En esta ocasión vamos a llegar hasta ese deber ser individual, cómo se forjó. David Hume surge una realidad construida a partir de su teoría, ¿no? Entonces él es un filósofo, historiador y economista. Él nació el 7 de mayo de 1911 en Edimburgo, capital de Escocia, lo que ahorita sería Reino Unido. Esta estaba ubicada al este de la isla británica. Actualmente es la segunda ciudad más grande de Escocia. David Hume nace en una familia noble, sin embargo, no tan rica. Debemos recordar que para Inglaterra, en 1688, se vino la Revolución Burguesa, mucho antes que la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces en esta revolución burguesa contra la monarquía, pues los nobles perdieron muchos derechos, aunque conservaron tierras. No es el caso de David Hume ser un noble rico. Él es un noble, pero con ciertos recursos limitados, aunque sí cuenta con tierras para sobrevivir, ¿no? Muy importantes para la época. Así David Hume tiene que estudiar Derecho porque se queda huérfano muy joven y su hermano mayor hereda todas sus cosas, ¿no? De esta manera, David Hume es obligado a estudiar Derecho, empieza a ejercer en 1732 y unos años después se aventura a Francia, decidido a escribir en La Fleche, una pequeña comuna francesa al sureste de París, donde en 1734, con 23 años de edad y a punto de iniciar a escribir tratados sobre la naturaleza humana, que es su obra que se considera la más importante o su obra capital, teniendo solo 23 años, él escribe una carta donde menciona más o menos sus intenciones, ¿no? Y donde podemos conocer un poco su formación. Él dice: teniendo ahora tiempo y ocio para enfriar mis apasionadas imaginaciones, comencé a considerar seriamente cómo habría de proceder en mis investigaciones filosóficas. Encontré que la filosofía que nos había llegado desde la antigüedad adolecía del mismo inconveniente que la filosofía natural, a saber, el ser totalmente hipotético y depender más de la elucubración que de la experiencia. Todo el mundo consultaba su imaginación a la hora de elaborar sistemas de virtudes y felicidad, sin tener en cuenta la naturaleza humana, que toda conclusión moral ha de depender. Decidí por ello hacer de esta el objeto principal de mi estudio y la fuente de la que habría derivado la verdad en la teoría literaria, así como en la moral.
Podemos ver aquí, estos datos fueron sacados de una biografía que hace Francisco Valls. Aquí podemos ver cómo David Hume, más que teórico del derecho, se hace un filósofo, pero que está investigando cómo se conoce el ser humano. Y precisamente está enfrentado al racionalismo cartesiano.